Marcos capítulo 7, versículo 19. Marcos capítulo 7, versículo 19, dice la palabra del Señor: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vemos ahí que muchos, ayer estábamos hablando, muchos que miran cómo se viste, por el aro, por todas las cosas que es vistoso, porque se pinta la mujer, que el hombre pone aro en su nariz, en su oreja, todo, y la mujer también. Todo, ayer leemos Ezequiel, que habla eso, naturalmente habla, ahí por ejemplo habla de la belleza del Señor, otro lado habla del pecado. Y entonces antiguamente todo natural era que aún se encontramos que la mujer no tiene que poner pantalón. Y ciertamente antes servía porque ellos así mostraba su fe, porque Cristo todavía no vino a morir en la cruz. Pero todo natural hablaba. Y entonces acá por eso en Marcos le está mostrando que muchos se quiere seguir cuidando por la tradición, otra vez cuidando, no por la vestimenta. No quiero decir que, por ejemplo, nosotros sabemos que también a según nuestra vestimenta, por ejemplo, es a según nuestro estado espiritual. Porque nosotros para ir, por ejemplo, en una iglesia nos vamos a vestir como para ir al baile, vestido cortito, porque eso está pasando. Yo veo que ya algunos, como para el baile, se viste ya muy cortito. Y uno tiene que vestir ese porque está en su alma. Ya está mostrando su desnudez. Ya resalta afuera ya. Por eso se tiene que humillar de eso, que esa vestidura, que por qué se quiere vestir así. Pero Dios no mira tu vestimenta, pero lo que mira es tu alma, que está ahí en tu alma, ese pasión excelso, quiere mostrar tu desnudez, porque está saltando en ti la pasión excelso, por eso queremos mostrar nuestra desnudez. Por ejemplo, en la iglesia se tiene que ciertamente venir, lo que vemos hasta lo impío, lo católico, cómo se viste la monja. Se viste como normal para ir a la iglesia, no se viste como para ir al baile, porque en el baile cuando te vas se viste el cortito, se viste todo transparente y todo, que muestra su desnudez, porque ese es lo que está en el alma, por eso resalta ya afuera, por eso tiene que humillarse de eso. Y dice acá, pero acá antiguamente se vestía, pero no se vestía vestido de hombre ni nada, pero eso otra vez lo que quiero enseñar a ustedes, es que no es, el Señor no mira la de afuera, sino la de adentro. Para eso, para que nos salte también mucho afuera, tenemos que humillarnos nosotros. Pero no es cuidar, que por ejemplo alguno puede tener vestido largo y no se humilla, y entonces no le sirve para nada. Entonces, pero todo es del alma lo que sale.
Eso es lo que el Señor mira. Quiere que limpiemos nuestra alma, los malos pensamientos que tenemos. Entonces, los malos pensamientos. Y dice, porque dentro del corazón de los hombres sale los malos pensamientos. Nosotros sabemos que en el corazón no pensamos nosotros. Nosotros pensamos en el alma, en la mente. Entonces, dentro del corazón, dice, sale los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, la homicida. Por ejemplo, cuando uno vio que está lleno de adulterio, en tu pensamiento pensás. Pensás y no te quita más de tu mente, ya no se olvida, sufrir. Entonces, eso es lo que el Señor lleva en cuenta en nuestros pensamientos cuando ya está. Y ya a veces vio que, como digo, vio que Él no mira nuestra ropa, sino Él lo que quiere que te limpie dentro de tu alma ese adulterio. Por eso a veces nos vestimos ya exageradamente para venir a la iglesia, como para el baile, porque está en tu pensamiento, en tu alma, está sucio, está lleno de adulterio, de fornicación, homicida, dice. Y la homicida, ya sabemos, algunos dicen, yo, ¿por qué me tengo que humillar de la homicida? Si yo no mato. Pero no mataste la vida de Cristo al dejar por ti ese pecado por tu incredulidad. No crees que ese pecado que está en tu pensamiento, crees que cuando hacer nomás es pecado. Y entonces dice, y somos homicidas, matamos la vida de fe, gozo, paz, alegría. Y estamos llenos de fornicación, llenos de pecado, de sexo, y pensar. Y ahí vio que la vida de Cristo se va, vio que muriendo. Esa fe, gozo, paz, alegría, no sentía a Cristo. Y entonces acá lo que está mostrando, que Él no mira la pintura y eso, y todo, la ropa y eso. Aunque vos te vestís de largo, y o te pintás, o te ponés, vio que el aro y todo, pero si vos no te humillás, vio dentro de sí. Pero eso todo también ponemos todo ya, ¿por qué? Porque está en nuestra alma sucio. Ya queremos, vio, poner el arito, ya queremos, vio, que vestir todo como mundano, porque hay, y estamos matando la vida de Cristo, ahí es más fuerte, ya sale afuera. Pero el Señor no mira afuera, sino adentro. Y antes se hacía todo, vio, que todo natural. Pero ahora, aunque vos te pintás, vos vio que el pantalón, pone, vio que vestido largo, pero si vos no te humillás, vio que no te sirve para nada. Vos tenés que humillar también después, para que lo natural salte también nosotros. Para que podamos ordenadamente vestirnos también, porque tenemos nuestra alma, está resaltando y hacemos fuera del lugar ya exagerado. Y dice, lo hurto, la avaricia. Vemos, y ayer ya leemos en Efesios, el que hurta no hurte más, tiene que humillarse, porque eso está en tu mente, que te está haciendo perder, no podés ni orar, no trabajar por tu pecado, ya no tienes comunión. Pero muchos dicen, naturalmente entiende y dice, pero yo, ¿por qué me tengo que humillar si yo no robo? Naturalmente tal vez no va a robar, pero el tiempo del Señor está robando porque no te está limpiando, porque ese pensamiento, tu alma es de Jesús, Él tiene que gobernar y está robando el tiempo del Señor. Todos los pecados están en nosotros. Y a veces al no conocer la palabra interpreta todo natural y dice, yo no robo, yo no mato, ¿por qué voy a humillarme Dios de homicida? Yo no mato a nadie, pero matar la vida de Cristo, hurtar el tiempo del Señor, no poder ni orar, tu mente siendo que es casa de Dios,
No está habitando el Señor ahí, habita Satanás en pasiones, en sexo, en pérdida de tiempo, en afán, turbaciones, en todas las clases de pecado. Tu mente está gobernada de Satanás. Entonces está hurtando, está robando el tiempo al Señor. Porque dice, ya leímos también en Efesios, no ande como necio, dice, sino como sabio, porque él dice, ¿cómo dice ese versículo? La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que vos trabajes por tu pecado, que vos te estés limpiando, santificando, que te gobierne tu mente en fe, gozo, paz, alegría. Y vemos acá lo hurto, la avaricia. Avaricia quiere decir mezquindad de pecado. ¿Por qué nosotros nos enojamos cuando, por ejemplo, hay pecado que nos gusta? Por ejemplo, algunos tienen novio, por ejemplo, y te dice, no tenés que cuidarte, no tenés que estar mucho, tenés que humillarte. Y cuando te persigue para cuidarte, para que no caiga en sexo, ¿por qué nos enojamos? Porque mezquinamos ese pecado. Ese quiere decir, mezquindad quiere decir de pecado, la avaricia. ¿Y por qué se enoja? Porque le cuida. ¿Por qué se enoja? Porque le corrige, le dice algún pecado. Porque tiene mezquindad de pecado. Por eso también tenemos que humillar. Eso está dentro de nuestro pensamiento. Te salta el enojo, ira cuando te muestra el pecado. Y todo esto está en nosotros. Y nadie puede decir, en mí no está esto. Porque algún pecado mezquina. Vemos nosotros, Saúl, dice que él decía que se humillaba de todo. Ustedes se pueden humillar de todo, pero hay pecados que mezquinan. Como Saúl decía que mataba todo. Le dice, mate todo, le dice, los niños del pecho, los pecados, todo más chiquito y todo, le dice. Pero al rey de Agar, que era rey de Amalek, el rey de los amalecitas no mató, el pecado que le gustó, Amalek, no le mató, el pecado que te gusta, y ese es el pecado más grande, te está gobernando como rey, te gusta. Entonces, y él creía que como se humilló de todo, mató todo, cree que mata todo, pero no mató todo. A lo que le gusta no pidió perdón, porque mezquina, tiene avaricia, y así también nosotros. Y eso fue que le sacó el reinado. Y así también muchas veces, ese pecado que está gobernando tu vida, que amás, y te está justificando, ese te puede sacar la comunión con Cristo. Ese es lo que te saca, Dios, que tu ministerio. Y lo que no tiene todavía ministerio, le saca la presencia, no puede sentir más. Al Señor puede pedir todos los pecados, pero hay pecados que vos mezquinás, hay pecados que vos amás. Vamos a ver, eso está en Samuel 15. ¿Primera o segunda? Segunda me parece. Fíjese. Primera. 15. Saúl desobedece y es echado del 6. 15. 15, ya voy a decir. Bueno, desde el 6 lee, y después vamos a ir yendo. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados, y salid de entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas
y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Por ejemplo, uno se está destruyendo, por ejemplo, lo que no le gusta. Algunos, por ejemplo, la miseria, enojo, ira, muchas cosas puede ser que se está destruyendo. Pero a lo que dice, no destruyó y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciado destruyeron, dice. Lo que no le gusta pide todo perdón. Así también nosotros. Pedimos de todo perdón, pero vio que el rey Amalek no le matamos, no pedimos perdón. Esa pasión Celso, por ejemplo, no la mata. Cuando te controla alguno para cuidarte, enoja. Y entonces, y no pedí perdón, ese mequina, yo avaro eso. Y entonces, eso es lo que te va a sacar tu reinado. Cuando lo revela también. Y sí, Revelación. algunos, y la revelación está en la palabra y está también está en revelación, en oración. Hay algunos reveladores que porque no entendemos la palabra y nos estamos humillando, por misericordia te revela otra vez y te enoja. Eso porque no me quiere, decimos mismo ya. Como también fue Job. No creía que le usaba a Dios. Y entonces, ¿por qué no me quiere? Yo soy justo, dice. Y entonces así también nos justificamos nosotros. No, este pecado no está en mí. No, este pecado no voy a dejar porque me quina. Y te enojas con lo que te... Y algunos se enojan mismo con Dios, o otros se enojan con el instrumento. Y entonces, vemos acá, y después dice acá, le dice, vamos a ver en Samuel. Lee un poco de 13. 15, 13. 15, 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Vemos ahí, él dice: he obedecido. Porque él se humillaba de todo, mataba todo, porque en aquellos tiempos tenía que mostraba su obediencia por medio de hacer naturalmente, mataba todo, la oveja, los niños de pecho, todo de Amalek, hacía guerra. Pero ahora nosotros, esa era figura del pecado, nosotros tenemos que matar todo, Amalek figura del pecado, de Satanás mismo. Entonces tenemos que matar todo a Satanás, lo que está en nosotros. Pero acá él dice:
que ya hemos hecho todo y cree que muchas veces nosotros, pero yo me humillo de todo, ¿qué quiere más de mí el Señor? Pero hay cosas que me quinan y nos está matando. Por eso tenemos que humillar mucho, no tenemos que confiar en sí mismos, porque como dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cree que vos ya te humillaste todo, pero hay pecados que me quinan. Hay pecados que no estás declarando y el Señor te quiere, Dios, que sacar totalmente el pecado. Ese es poco a poco, pero no se justifique, no diga que yo ya me humillo todo, pero hay pecados que el Señor quiere sacar más y más. Mientras que cuando hay revelación, cuando hay palabra y te muestra tu pecado, y no querés humillarte, ese es el pecado que te enoja porque te revela. Y ese es tu pecado que está maquinando. Y entonces eso te va a sacar en la presencia de Dios, el reinado. Y a Saúl le sacó su reinado. Acá encontramos, le dice, vamos a leer un poquito, 24, 25. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel. Vemos acá Dios le sacó su reinado y le dio a David. Porque David se humillaba. Aunque él fue perseguido por Samuel, dice: no tocaré el ungido de Dios, dice mismo. Y le estaba preparando a David para darle el reinado. Pero acá Samuel decía que se humillaba de todo. Él se humillaba, mataba a todo lo que le vio que no le gustaba. Pero el pecado que él maquinaba, no mataba. Y entonces así también nosotros podemos humillarnos de todos los pecados. Pero hay pecados, por ejemplo, las pasiones, que algunos le decís y maquina, y otras cosas. Y eso nos mata. Y esa incredulidad cree que ese no es pecado. He hecho todo, me he humillado todo. ¿Qué quiere más de mí el Señor? No porque no me quiere, me persigue, es mentira. Le mentimos todavía. Como acá dice Samuel, nos ha matado todas veces. Y dice, ¿qué entonces lo que estoy escuchando? El bramido de qué dice, de vaca, de oveja, todo, de animal. ¿Qué es lo que estoy viendo? Tu pecado, que lo que vos no te estás humillando, entonces Dios es mentiroso. Cuando sale la revelación, la palabra, vos tenés que humillarte nada más por la incredulidad, no hay temor. Y muchos no quieren dejar ese sexo, por ejemplo, y mezquina, y se enoja porque le dice. Es porque mezquina ese pecado, por eso se enoja. Y otro, por ejemplo, otras cosas. Por ejemplo, hay algunos que ya están mucho tiempo, están juntos en concubinato, por ejemplo, y ya tienen familia. Y el Señor le pide que deje su concubinato, otro porque no es creyente, otro porque es hechicero, otro porque es casado, y les pide. ¿Y cómo voy a dejar? Si ya estoy formando una familia juntos, ya tenemos familia, ya tenemos porvenir, casa y todo.
le pide y ninguna manera no se quiere humillar. Mami, una vez me dijeron que nunca me había escuchado. ¿Cómo Dios puede destruir una familia, la de concubinato, para armar otra familia? Entonces Dios no es destrucción, utilizar la misma palabra. ¿Cómo va a destruir la familia? Una familia que ya está hecha. Para destruir, para construir. Para unir otra familia. Pero ese es... Ya estaba unido esa familia. No tiene pero, que esa familia ya se destruyó. pero en cómo está unido. Fíjate si no es yugo desiguales, si no es hechicero. Fíjate cómo está unido esa familia. Está casado doblemente, porque el casamiento antes se daba carta de divorcio en el tiempo de la ley, mostrando que Cristo va a repudiar a Israel por su desobediencia. Y otros, que les escuché también, consideran familia cuando tienen hijos. Y con el segundo tienen hijos, y con el primero el verdadero matrimonio no, y no le consideran familia. Dice, yo realmente mi familia la tengo con el segundo. No puedo destruir mi familia para ir al primero, porque con el primero no tienen hijos. Y acomoda la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Cómo manejar la doctrina? Porque hay pensamientos que es bueno al hombre y a Jehová pesa el espíritu. Eso, por ejemplo, esos pensamientos, ese manejo de doctrina. Vio que mucho, vio que tuerce la doctrina. Cree que la familia es el hijo. Está su marido es su familia. Y entonces se agarra también de Corintios. Dice, porque hay algunos que se convierten, después ya están con otra familia, pero ¿qué desean? Sí, pero si no es casado, si por ejemplo no es alguna cosa, no te impide para ir a la iglesia a buscar, porque así puede ser que convertido, pero también vio que tenés que limpiarte mientras tanto si es casado tu pareja. Tienes que humillarte para que el Señor saque de tu lado, que ordene tu vida. Porque cuando es casado no se puede casar dos veces. Porque dice en Romanos 7, voy a leer, 1. En la ley sí hay repudio, pero ahora ya no es tiempo de la ley. Cristo murió en la cruz y terminó ya la ley, cumplió ya la ley. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. A ver, escuche. De tal manera... Si se muere, sí. Pero si no se muere, será llamado adúltera. Inclusive, suponemos que alguno en la vida del marido está ya andando, o de la mujer está andando ya con hombre o con mujer antes. Después se viene a morir su marido o su mujer. Pero tiene que seguir pidiendo, no es solución que se case, que ya queda viuda o viudo y ya queda libre, porque tiene que acordar que ha cometido el pecado de su juventud, que ya ha estado con otro hombre o con otra mujer, será llamado adúltera, tiene que humillarse, aunque se case, ya murió su marido o su mujer, se tiene que humillarse ese pecado pasado, el pecado de su juventud, y entonces no es solución. Ya, bueno, ahora se murió mi marido y mi mujer o mi mujer. Y me caso y no pide más perdón, no limpia, no reconoce su pecado y su juventud. Vamos a ver en Job eso. ¿Dónde? Job. Ya voy a decir.
Porque alguno queda viuda o viudo y se cree que ya quedó libre del pecado. Tiene que humillar lo que antes cometió, antes de la muerte de su marido o de su mujer. Tiene que pedir perdón. Acá dice, vamos a ver. Por eso también Eclesiastés dice, ¿eh? ¿Cuánto? 13:26. ¿Leo? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite por las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. El pecado de su juventud. Ese vio que ya el pecado anterior, cuando vivía su marido o su mujer, anda ya en concubinato con otro hombre. Y cree que muere su marido o su mujer, se soluciona y ya no pide más perdón. Tiene que pedir perdón hasta que sea libre. Porque en el alma está el pecado ligado, quedó ahí ligado ese espíritu de adulterio, de sexo, por esa mujer o por ese hombre. Y aunque se casa después, se puede casar, pero se tiene que humillar. ¿Los dos tienen que pedir perdón? Los dos. Lo que se ha juntado con esa mujer o ese hombre casado, se tiene que humillar. Y se tiene que humillar también el casado que se agarró a la mujer o al hombre. Porque se será llamado adúltera, dice en Romano. Pero en el tiempo, Si el hombre medio carnal queda atado igual. Y queda atado hasta que se une. Y escuche bien. Acá dice, fíjate un poco. Y los pies congelados. Ponele un trapo. Le podés poner un trapo, un coso. Salmo 25:7, ¿quién me lee? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Pero no se va a acordar si vos te humillás. Pero si no está presente tu pecado, Él no te puede, vio que sacar, no acordarse si vos no pedís perdón. Pero vamos a ver en Eclesiastés eso. ¿Cuánto? Eclesiastés. ¿Cuánto? ¿Capítulo? 10, 12 por ahí. Espera. El 11. 11 de luna. El heno de 9. Eclesiastés 9. 11, 9. 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Sí.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Ve, Marco, que el Señor dice, te va a jugar el pecado de tu juventud. Y entonces, muchas veces por la incredulidad, no tener conocimiento de la palabra, y hay mucha incredulidad, no tenemos temor de Dios, y entonces muchos pecados cometemos, muchos que chugos desiguales, otros ya está que con un casado, con una casada, otros que cometen muchas cosas en su juventud antes de conocer la palabra, pero tenemos y otros ya saben y por su incredulidad no tiene temor y no se humilla mismo, y entonces dice acá, echa tu pan sobre dice acá, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón de los días de tu adolescencia, y anda en camino de tu corazón, de tu alma, de tu pensamiento. Anda en el camino de pasiones, sexo, incredulidad, no tiene temor, anda como quiere, en vista de tu ojo, pero sabe que sobre todas estas cosas te jugará Dios. Entonces, nosotros no es que quedamos viuda o viudo, y bueno, está bien que se puede casar, pero tiene que seguir humillando lo que ha hecho, lo que está, por ejemplo, o algunos ya están ya formando una familia, antes que se muera su marido o su mujer, tiene que humillarse de eso. Sí, ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Supongamos que el varón o la varona se muere. Esa persona, el varón o varona, tiene que casarse también la voluntad del Señor o puede escoger. Y siempre es la voluntad de Dios. Vos tenés que, por eso, mucha limpieza. Siempre es la voluntad de Dios. Por eso nosotros, porque nuestro vista natural, siempre escogemos mal nosotros. Porque la primera haya sido la voluntad de Dios, pero murió. Perdón, la segunda sí tiene que escoger. Sí. Le deseo otra vez la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios. Ya quedó viuda libre de la ley ya. Pero si se han cometido antes, vio que ya antes de morir su marido o su mujer ya tenía otra mujer o otro hombre, humíllese nomás. Porque no es casarse nomás solución. Puede casarse, pero vio que tiene que humillarse. Todo vio que en la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, al no conocer la cruz, le dice, cásese, vio que con tal que sea en el Señor. Cásese, que quiere decir, si es creyente y los dos es carnal, en vez de andar, vio que fornicando, andando en el sexo, cásese. Pero no te dice ahí que te case con un casado, que te case, vio que con un impío, que te case con un hechicero. No, con él, con tal que sea en el Señor. Creyente tiene que ser. Creyente. Y por eso se tiene que humillar mucho de la incredulidad a la palabra de la cruz y ese espíritu de avaricia al sexo, que se enoja porque le controla y le estaba... ¿En dónde anda, vio que...? Lo que pasa es que se tiempo lo ha quemado, entonces a ver si se está quemando algo. ¿Está cocinando algo? Sí. Sí, Fíjese. No, yo me fijé. Yo soy también a ver recién. No, pero Alexi está bien, no está viniendo. No, y yo lo mandé, que se fijaba porque... Bueno. Entonces, acá dice que a Job le pidió el pecado de su juventud. ¿Y ustedes se creen que a nosotros nos va a pedir? Y acá en Eclesiastés dice también que el Señor va a pedir a nosotros el pecado de juventud. Va a castigar, dice. Por eso, aunque ya se murió el marido o la mujer, entonces ustedes tienen que seguir humillando el pecado pasado, que ya cometiste adulterio antes de la muerte de tu marido o de tu mujer.
Aunque ya se casa después. Pero se tiene que humillarse. Y después, vio que el Señor también va a ir, vio que haciendo la obra a tu pareja también. Pero se puede destruir otra vez esa pareja porque quiere hacer a tu manera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir otra vez a Marco 7, que estamos diciendo todo lo que está en nuestro pensamiento. Dice, salimos un poco de nuestro mensaje, pero acá dice, en el 22, 7:22 dice, el hurto robar el tiempo del Señor. No podés escuchar la palabra, no podés estar orando, tu mente está ocupado en codicia, avaricia. Porque vemos nosotros, no escuchar la palabra es pecado, abandonar la palabra, como dice en Jeremías 6:19, ¿qué dice? Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Porque el fruto de su pensamiento, que piensa que no escuchar la palabra no es pecado. Y ese es pecado. No escucharon mi palabra. Y no venir a la iglesia. El Señor pone instrumento para congregar en cada lugar. Y ese es pecado. Entonces nosotros muchas veces no pedimos perdón de eso. Y entonces, porque no escucharon su palabra. ¿Y qué dice en Proverbio? Vamos a ver. ¿Proverbio cuánto? 23. ¿Cuál? 23:9 no es. No. Ya vamos a encontrar. El 23 dice, volvió a mi reprensión. No. Ese dice, 9. espérame un ratito, que dice 15. 28:9 de Proverbio. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vemos ahí, el que aparta su oído para no oír la ley. Hoy día antes era la ley, pero ahora es la palabra de la cruz. Si vos no te humillas o no escuchás la palabra, no te está humillando, no está pidiendo, no te interesa, no te toca la palabra, no venía a reunirte a escuchar la palabra y tu mente está a otro lado, te está atormentando la palabra, no podés aguantar la palabra y no pedís perdón. Entonces, tu oración también, aunque pide perdón, Dios no puede, que escuchar tu voz. No puede escuchar, que el perdón tuyo, porque vos no le querés escuchar su voz. Y entonces dice, traigo mal sobre este pueblo por el fruto de su pensamiento, porque piensa que no escuchar la palabra no es pecado. Tenemos que pedir perdón de eso. Y entonces tiene que pedir perdón. Y o si no, veo que si nosotros nos humillamos de eso, porque hay arrebato de alimento, porque nos pedimos perdón, y te arrebata tu mente, no puede aguantar la palabra, ni te interesa, no te toca la palabra, te aburre, te atormenta, te cansa la palabra y no pide perdón. Y Dios tampoco
cuando vos te humillas, no va a escuchar. Abominable va a ser tu oración, porque está lleno de pecado. No quiere escuchar la voz de Dios. Traigo mal sobre este pueblo, dice, por el fruto de su pensamiento. ¿Qué quiere decir el mal? Saca su presencia. Chicas, escuche la voz de Dios, porque usted un poquito tiene que humillarse por eso, de esa incredulidad, de ese interés, que no te toca la palabra, no te interesa, te cansa la palabra, divague de mente, esos son pecados. O te atormenta la palabra en el momento de la palabra, porque la palabra de Dios es como clavo hincado, te estorba, te duele. ¿Por qué? Porque es la misma vida de Cristo. Mi palabra es vida y espíritu. Y está chocando contra tu pecado, que ese que no quiere escuchar se atormenta, no puede aguantar. ¿Quién es? Satanás. Está luchando contra Satanás, te estorba. Y tenés que pedir al Señor. No puede aguantar, ya quiere, está pensando, ya quiere que se canse. Él ya quiere que se termine la palabra. Ya no puede aguantar. Y después, si vos no te humillas de eso, el Señor saca el mal que trae, el Señor saca su presencia y te entrega a tu enemigo. Ama, ya no podés escuchar la palabra. Y entonces, como dice a Joel 1. Hasta cierto punto el Señor, por su misericordia, va perdonando nuestros pecados sin escuchar la palabra. Pero no poder escuchar la palabra, no poder congregar, no te interesa, te atormenta. Cuando escuchas la palabra tenés que pedir perdón, porque eso, el Señor, es pecado, es abominación al Señor. 1:13. Pero un tiempo te puede escuchar cuando pedís perdón, pero después saca su presencia a Él y ya no te escucha más. Me llamarán de mañana, aunque te humillas, de mañana crecí y no escucharé, porque por cuanto nosotros no escuchamos la voz de Dios, por cuanto nosotros nos pedimos perdón, porque no podemos escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, te arrebató el alimento. ¿Y el alimento qué es? Es la vida de Cristo crucificada. Y entonces la palabra está y te está mostrando que no podés escuchar, no te interesa, no te toca, te cansa la palabra. Y entonces el Señor vio que quiere que pida perdón. ¿Qué dice? ¿Uno cuánto? ¿Fue el 1? ¿Qué era? Fue el capítulo 1. Fue el capítulo 1, 24 me parece, a donde dice que arrebató el alimento. Hasta el 19 tiene 1. 1:16, lean. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó del trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Vemos ahí, dice que se arrebató el alimento. ¿Y qué es el alimento que Dios creó, que dice en Timoteo? No es para desecharse, Cristo crucificado. Ahí hay nuestro alimento, esa fe, gozo, alegría. Cuando crucificamos la vieja creación, vamos a comer nuestro alimento. Y entonces, y está en la palabra. Y entonces dice que fue arrebatado el alimento. Cuando ya no podés escuchar, te atormenta, te cansa, tenés que humillarte, no te interesa la palabra, no te toca. Ese te está arrebatando Satanás, tu alimento te está quitando el placer. ¿Y qué dice?
El placer de la casa de Dios. El 16. Lee de vuelta. Alegría y el placer. ¿Qué te está gozando ahora? ¿Te está agarrando alegría por la palabra? ¿O está arrebatado en este mismo momento? Tu mente ni te gusta esta palabra, ya te está cansando. Te está arrebatando Satanás tu alimento. Esa fe, gozo, para alegría. Podés decir que cree que está alimentando de la palabra, de la fe, gozo, para alegría. Si vos no podés ni aguantar más, ya querés ir ya. Ya te estorba esta palabra. Te está arrebatando el alimento, el placer y la alegría en vez de gozarte. Te tiene que satisfacer esta palabra. Te tiene que tocar. Pero tenemos que pedir perdón, porque si no, va a ser arrebatado nuestro alimento. Y como dice, se atormentaron la bestia, lo impío también. Y no tenés para dar, se secó el pasto, se secó para vos la palabra. La palabra es el pasto, que está ahí la fe, gozo, para alegría. Y tenés que humillarte para que no te falte el pasto. Y para que tenga para la bestia, para lo impío. Y voy a un poco desarrollar. Y estos son todo ofensa a Dios. Pero a veces nosotros no poder escuchar la palabra creemos que no es pecado. Bueno. Dice, ay, dice mismo en el 15, el día, porque acerca está el día de Jehová, y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Cuando te saca la presencia, no fue arrebatado el alimento delante de nuestro ojo, y la alegría y el placer. Cuando estás escuchando la palabra, tiene que satisfacer, te tiene que agarrar gozo, alegría. Pero cuando ya te atormenta, te aburre esta palabra, ahí Satanás, ese aburrimiento, ¿quién es? Cansancio. El Satanás no se cansará, no se fatigará, te está arrebatando la fe, gozo, para alegría. No puede sentir ese gozo, sino más cansancio. Y ese es el arrebato del alimento. El grano se pudrió debajo de los terrones. El grano se pudrió. El grano de fe, gozo, para alegría se pudrió bajo terrones, bajo el pecado, bajo ese rechazo a la palabra. Desinterés no te toca, te cansa, te enojas por la corrección. Ya está pensando, quiere que termine ya para ir nomás de la palabra. Entonces se está pudriendo la vida de Cristo. Se está menguando, se está pudriendo. Bajo de los terrones, bajo del pecado. El pecado está tomando porque te está aburriendo. No te toca esta palabra. Ya te cansas, ya quieres que termine nada más. Ya no te causa alegría ni placer. Sino ya quiere, te aburre ya. Y no te está arrebatando en este mismo momento. Si vos no te humillás, no pedís perdón, no reconoces que ese Satanás que te está arrebatando, no puede, vio que el Señor hacerle satisfacer, no te puede dar el alimento. Tienes que humillarte de eso. Reconocer que nosotros tenemos dos creaciones. Momento a momento arrebata nuestro alimento. En pérdida de tiempo. Nuestra mente está divagando. Ahora, ¿qué estás dando a nosotros? El grano de fe, gozo, para alegría, por la palabra. Ese es nuestro grano. Pero si hay cansancio, desinterés, no te toca. Ya te cansa, te aburre. Tu mente está divagando en otra parte. Ya quiere que termine. Ese es los terrones. En distintas formas llama. Los terrones, el pecado que está tapando. Ve que, por ejemplo, en el campo, yo podés poner la semilla. Y si ponés encima de esos terrones, vio que gruesa, no sale la semilla, le tapa los terrones. Los terrones hablan del pecado acá. Y entonces
está arrebatado tu alimento. Y dice, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos. Dice, los graneros. Tu alma, tu pensamiento es el granero, que tiene que estar ahí, la fe, gozo, para alegría. Ahí quiere depositar la vida de él, el grano. Tu mente, ¿cómo está ahora? Tu pensamiento. Pedí perdón al Señor, porque momento a momento quiere el granero de vaciar. Quiere sacar el grano, Satanás. Quiere sacar la fe, gozo, para alegría. Te cansa, te aburre. Y el granero fueron asolados. Está asolado de Cristo, de la fe, gozo, para alegría. No sentí. Está fuera del grano. No puede sentir la fe, gozo, para alegría. Si no te está aburriendo, te agarra aburrimiento, cansancio. No te toca la palabra. Esos son los terrones que te está arrebatando, asolando la vida de Cristo. No podés sentir de tu mente. El granero es tu pensamiento, tu alma, que ahí no podés escuchar la palabra. Está desolado de Cristo. No te gusta esta palabra. Te atormenta, te cansa. Esta palabra, dile al Señor, perdóname, reconocer que está asolado. Que no puede, no está el grano. No puede escuchar la palabra. Que eso es ofensa a Dios. Y dice acá, dice, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Los alfolíes, antes Dios sabemos, el alfolí era que ahí se tenía, vio que se ponía todo en el alfolí, una bolsa que donde se ponía todo, vio que el diezmo, la ofrenda, ahí se ponía todo, vio que la primicia y todo. Y entonces está vacía la alfolí. ¿Y qué es tu alfolí? Tu mente. En lo natural también hay, pero en lo espiritual también hay. Y entonces fue destruido tu alfolí. Tu pensamiento está lleno de pecado, lleno de rechazo a la palabra, desinterés, cansancio, lleno de pasiones, lleno de codicia, avaricia, lleno de afán, turbaciones. Marta, afanada y turbada en las cosas que hacer. Y tu mente está cerrado de terrones del pecado, afán, turbaciones de las cosas naturales. Pero no podés escuchar la palabra. Ese pecado. Y dice acá, como gime la bestia, cuán turbados anduvieron los astos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. Como gime, cuánto hay impío que está gimiendo, gemir quiere sufrir, está sufriendo, porque dice acá, cuán turbados anduvieron los astos de los bueyes. Y los bueyes, ¿quién es? Lo que da la palabra. No se humilla más. En vez de dar o quiere preparar bueyes el Señor de ustedes para servir al Señor. Y sin embargo está turbado. No tiene pasto. No tiene palabra porque no se limpia. Su mente no puede escuchar la palabra. Le cansa. Le aburre, le atormenta. No puede aguantar mucho la palabra. No puede venir mismo a la iglesia. Y no puede dar. Mientras tanto, la bestia que lo impío está turbado. Y vos no tenés pasto para dar a él. No tenés. Tu granero está asolado. Tu alma está vacío, lleno de pecado, lleno de codicia, avaricia, de las cosas terrenales, afanada y turbada, como Marta. Otro tiene sexo, otro tiene, Dios, que yugos desiguales. Distinto pecado te está asolando tu mente y no tiene pasto. Y se cree que no se va a arrebatar la palabra y no es pecado no escuchar la palabra.
Eso es lo que se tiene que... Porque arrebata el alimento. Ya cuando usted no puede estar escuchando la palabra, puede estar acá, pero su mente está en otra cosa. Le atormenta, no puede entender, no te gusta. Ya quiere que termine, se cansa. Reconoce que está arrebatado tu alimento. Reconoce que está asolado el granero, tu mente, tu pensamiento. No puede escuchar la palabra porque Satanás viene en distintas formas. Te está, Dios que manifestando y tapando como los terrones. Tapa la semilla así. No puede salir la fe, gozo, alegría, no puede sentir. Solamente sentía ahí todos los pensamientos de Satanás. Pasiones, otro Dios que turbaciones de las cosas naturales. Su mente está apurada, atormentada, afanada como Marta. Y se queja de otro. Se queja porque no le ayuda en las cosas naturales. Quiere a María que se sentaba a escuchar en los pies del Señor, a escuchar la palabra. Se queja, no me ayuda. Quiere que le ayude en las cosas naturales. Turbada está en las cosas naturales. Pero María escogió lo mejor. Entonces, nosotros tenemos que humillar mucho ese no poder escuchar la palabra. Si en tu pensamiento está que no es pecado eso, esa incredulidad, justicia propia, porque la palabra dice que es pecado, y te arrebata Satanás y no reconoces que no tenés pasto. No tenés pasto ni para vos ni para otro. Y está turbado. Te va a pedir de la bestia, cuánto impío hay que necesita pasto. Está turbado, atormentado. Y vos no tenés pasto porque no escuchás la palabra, no te limpiás y no escuchás la palabra, de no escuchar ni reconocer que está arrebatado la palabra. Ya la palabra ni podés escuchar, ya tu mente está turbada. Le estorba, se cansa con la palabra. No puede, le estorba la palabra, está turbado. Porque el Señor quiere hacer güey de nosotros todos. Para servir a Él. Porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de la oveja. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Vemos acá. También fueron asolados los rebaños de la oveja. Yo, por ejemplo, si está arrebatado mi alimento, no te voy a dar más. No voy a dar más el pasto a ustedes. Y va a ser también, vio que todo destruido. Y el Señor me va a pedir cuenta. Porque el Señor me preparó como güey para dar la palabra. Y usted quiere preparar también como güey, pero si usted no quiere saber nada, no se humilla, dice todo lo que está en la mente, rechaza la palabra, afán, turbaciones, su mente está en las cosas naturales nada más, y no te toca la palabra y no pide perdón. Nada más querer trabajar y trabajar, la mujer es limpiar y limpiar, o trabajar para traer plata, y el hombre también. Trabajar y trabajar nada más. Y no tiene pasto. Escúchame el otro día lo que vos me dijiste. Vos querías trabajar, le agarró ese afán de trabajar. Marta afanada y turbada. Quiere trabajar nada más para su familia. Y que su familia, su mujer, Dios trabaje en la obra del Señor. ¿Cómo le va a dar una mujer que busca al Señor si Él no quiere buscar al Señor? Si Él le está arrebatando su pasto, quiere arrebatar Satanás. Ese son engañoso, es el pensamiento del hombre, y perverso. Ese es Satanás lo que le quiere engañar así. Y entonces, y así también fueron asolados los rebaños de la oveja. Ya para muchos abandonaron su rebaño porque no se humillaron. Y dejó la palabra, ya no tiene palabra para el rebaño, y también eso le va a pedir cuenta el Señor. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió
los pastos del desierto. Ya no hay palabra para ti. Tenés que humillar, de ese abandonar la palabra, ese no poder escuchar. Abandonaste tu rebaño, abandonaste, no diste mal el pasto a tu rebaño y a la bestia, a lo impío, porque no tenés el seco en ti el pasto, no podés escuchar la palabra. Y tu oración es abominable. Un tiempo puede escuchar el Señor tu humillación, pero después el Señor quiere que te humille y vuelva a escuchar su palabra. Porque ese pecado se secó los pastos. Se secó los pastos. Y momento a momento se seca el pasto de nosotros. Porque tenemos dos naturalezas. Y para todo es, no, pero yo escucho la palabra, yo estoy acá. Pero momento a momento se seca. Porque cuando acá mismo puede estar, si usted no se humilla, igualmente se seca el pasto. No tiene palabra, son oidor de la palabra y no hacedor. Y lo que no viene más a escuchar la palabra, así que ya igualmente tiene que reconocer. Para todo, para mí, para todo. También Satanás de mí mismo quiere secar la palabra para que lucha conmigo. Ahora, por ejemplo, estoy cansado, no dormí anoche yo. Y Satanás me lucha para que no dé mal pasto a ustedes y para que yo no tenga pasto también para mí. Quiere arrebatar el pasto, el alimento, y me cansa, me turba y yo me tengo que limpiar eso para no dar a ustedes el pasto. Y después me va a pedir cuenta, como dice acá, si yo no me humillo de eso, voy a dejar de dar el pasto a ustedes. Y entonces después dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. ¿Y cómo clamamos? Pidiendo perdón. Reconocer que el pasto está, Dios, que seco. Dice: porque consumió el pasto en el desierto. Está en desierto, en pecado. Consumió la palabra. No te gusta. Perdés mucho tiempo, aunque está acá. Te está dando el pasto, pero tu mente está en el desierto. Está consumiendo el pasto porque no te gusta. La palabra te atormenta, te cansa. Ya querés y no aguantás más. Te atormenta la palabra. El pasto del desierto está seco en ti. Y para otro menos va a tener. Y por eso dice que dentro de nosotros, y dice, acá voy a decir un poco más y después va para terminar nuestra. Y dice acá, los pastos del desierto, y llamas abrazo, dice, y llama abrazo todos los árboles del campo. Y nosotros no somos los árboles del campo. Llama, fuego, juicio, castigo. Se quemó todo el pasto para ti. No hay palabra para ti. Y tenés que reconocer nomás que vos sos el árbol que está quemado, está en juicio. El fuego te consumió. Ahí habla el fuego que te consume. La fe, gozo, alegría, ya no podés, te inquieta la palabra. Ya no podés escuchar. Se quemó tu pasto de ti. Vos sos el árbol que tenés que, Dios, que pedir perdón, reconocer que está en pleno castigo, en pleno, Dios, que juicio de Dios, porque se secó tu pasto, ha abandonado tu pasto, ha abandonado la palabra de Dios, los terrones, el pecado, de incredulidad, de afán, turbaciones, justicia propia. ¿Crees que eso no es pecado, no poder escuchar la palabra? Pedir perdón, Señor, no puedo escuchar, me atormenta, me canso, no me interesa, me divaga mi mente, afán, turbaciones de las cosas naturales, del trabajo, todos los días te afanas, tu mente te gobierna y no podés escuchar la palabra. Pedir perdón de eso, reconocer que tu alimento fue arrebatado
tu alfolí, tu granero está vacío, asolado de Cristo. Y no puede, tu pasto está seco, está en juicio, está en castigo. Y dice acá, la bestia del campo bramará también a ti, porque se secaron en los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Escuchen bien, la bestia del campo bramarán también a ti. Te cuenta, vio que ellos también vio que necesita que le muestre su pecado para humillarse. Necesita también mostrarle la salida. Ellos brama, sufre. La bestia de lo impío del campo brama también a ti, porque se secaron el arroyo y el agua. Ya vos no le podés dar el agua y el arroyo. ¿A dónde está en Isaías? Dice, a donde dice que aguas salieron de la sequedad. 43 puede ser. Lee un poco. ¿De qué? 43. ¿De Jeremías? Isaías dijo. Isaías, tráeme un poco. 43, ¿no? Sí. 43, ¿cuánto? 19, pasamos un poco tu video. O 44. Isaías, fíjate. 44. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a la ribera de las aguas. Vemos, reconoce que estás seco. Está sin agua tu alma, tu pensamiento no puede escuchar más la palabra, se atormenta. Enojo, ira por la reprensión, toma como palabra de hombre, no te toca tu pensamiento, te aburre esta palabra, estás seco. Y el Señor acá dice, la bestia del campo bramará también a ti, porque se secaron el arroyo y el agua. En tu alma se secó el arroyo y el agua. Reconoce que está seco y que ahora el Señor está queriendo derramar otra de agua, de fe, gozo, paz, alegría por medio de la palabra. Pero tenés que reconocer que no hay agua, no hay pasto, se secaron. Porque también la bestia también está bramando, está sufriendo y quiere, reclama. Quiere también Dios que el arroyo, el agua, la fe, gozo, paz, alegría que flote. Quiere el perdón de Dios, fuego consumidor, la pradera del desierto. Te consume, está en juicio, en castigo pleno, porque no reconoce que no tenés agua, que está seca, no tenés pasto. Y eso, todo para todo es porque primeramente para mí. Porque Satanás, cada momento tenemos las dos creaciones. En un momento me puede secar. No puedo dar la palabra. No puedo. Veo que mi mente está en preocupaciones naturales, afanada y turbada como Marta. Y si no me humillo de esa incredulidad a la palabra y estoy en afán y turbaciones y dejo todos los pecados, no tomo la cruz, está seca. Todo está en un momento de sequedad rápido. Tiene que otra vez que chorree agua en usted. Pida al Señor que no puede escuchar la palabra. No te interesa, no te toca, te cansa la palabra. Ese pecado, la oración también va a ser abominable. Aunque usted se humilla, pero tiene que humillarse de ese rechazo a la palabra, de ese interés, no te toca la palabra. Y pedí perdón al Señor, porque tenemos la dos creación. Y otro ya, tiempo y tiempo ya está seco en su alma la palabra. Y vamos a redondear nuestra palabra y así terminamos. Dice,
vemos en 7, Marcos 7 dice, 7, lo hurto, 22, dice lo hurto, lo avaricia, esa mezquindad de pecado, y nos pedimos perdón. La maldad, lo engaño, la avaricia ya saben, la asidia, pecado en exceso, esa codicia, avaricia, nada más como Marta, afanada y turbada en las cosas naturales, maledicencia, soberbia, lo insensatez, todo esta maldad de dentro salen y contaminan. Esto que está diciendo, que no puede escuchar la palabra. Esas son la insensatez. Una cosa, la palabra de Dios, que es palabra de Dios, que te quiere cambiar tu naturaleza. Te está diciendo que tenés que humillarte. Sos muy insensato. No queremos escuchar la palabra, no queremos el perdón de Dios. Somos insensatos, creemos que la palabra te cansa y nos pedís perdón. Cree que no es pecado. No es ofensa a Dios. Todas esas cosas. Bueno, y después mañana seguiremos más. Y dentro de nuestro pensamiento está esto. Y esto es lo que arrebata estos pecados. Si nosotros no pedimos perdón de esa incredulidad a la palabra y nos justificamos y creemos que estos pecados no están dentro de nuestro pensamiento, entonces nos pedimos perdón. Entonces está arrebatado el alimento. Ya no podemos escuchar. No se puede formar la fe, gozo, paz, alegría. Solamente pérdida de tiempo. Solamente está desierta tu mente. Está arrebatado tu alimento. Está seco para vos la palabra de Dios. Amén.